El presidente ucraniano Vladimir Zelensky ha tenido suficiente y acaba de jurar un juramento de sangre. La guerra en Ucrania debe volver de donde vino, ya que Zelensky promete la destrucción total de Rusia. Esto es lo último que quería el presidente ruso Vladimir Putin. Pensó que tenía todas las cartas en la carpa, negociaciones de alto al fuego en curso entre Ucrania y Rusia. Pero Zelensky acaba de anunciar que Ucrania estaba a punto de intensificar el conflicto. Más drones, más ataques contra el equipo ruso y quizás lo más importante de todo, Ucrania está lanzando una nueva contrainvasión en Bulgarón. Los dramáticos anuncios de Zelensky llegaron durante un discurso nocturno que pronunció al pueblo ucraniano el 7 de abril. Hoy, el comandante en jefe Oleksandr Shusky informó por separado. El frente, nuestra presencia en el Oblast de Kursk y nuestra presencia en el Oblast de Bulgarón. Continuamos realizando operaciones activas en áreas fronterizas en territorio enemigo. Esto es totalmente cierto. La guerra debe regresar a su origen. Eso no es una declaración del presidente de Ucrania, es una promesa de que Ucrania no va a ceder. Y es una promesa que llega mientras Putin intenta retrasar las propuestas de alto al fuego relacionadas con la energía, la infraestructura y el Mar Negro. El líder ruso afirma que los altos al fuego no pueden declararse hasta que Estados Unidos, que intenta mediar los acuerdos, se encargue. La causa raíz de la crisis en Ucrania, esa causa raíz es obvia para cualquiera fuera de Rusia. Putin invadió, por lo que debe retirar sus tropas. Sin embargo, el líder de Rusia piensa de manera diferente. Para él, la causa raíz de la crisis en Ucrania y la razón detrás de su invasión es que Ucrania no debería existir en absoluto. Es, y siempre ha sido parte de Rusia, cree Putin, lo que significa que la única forma en que aceptará un alto al fuego es si Ucrania deja de existir como una nación soberana. En respuesta, Zelensky acaba de declarar un juramento de sangre de que Ucrania no solo seguirá luchando hasta el amargo final, sino que está preparada para hacer más daño a Rusia de lo que Putin podría haber imaginado jamás. La estrategia de Ucrania, según Zelensky, se basa en 3 pilares fundamentales. Aumento de la producción de drones, una contrainvasión en Belgorod y la aniquilación de toneladas más de equipo militar ruso. El enfoque principal fueron los informes sobre la producción de drones en Ucrania. Lo estamos aumentando al máximo, declaró Zelensky. Esto abarca toda la gama de drones, desde los Mavics hasta los de largo alcance. También ampliamos nuestra capacidad interna de producir sistemas robóticos terrestres. También trabajamos en drones con fibra óptica por separado. Tan solo en lo que va del año, han surgido más de 20 nuevos modelos de drones certificados con sistemas de control de fibra óptica. Hay mucho que analizar de su declaración sobre la producción de drones. No ha sido un secreto que Ucrania ve el aumento de la producción nacional de vehículos no tripulados como vital para ganar la guerra contra Putin. ¿Por qué los drones son quizás el arma más importante que Ucrania es capaz de fabricar a nivel nacional? Según el Kyiv Post. El 96.3% de los drones que utiliza Ucrania son construidos en el país en lugar de ser suministrados por sus socios occidentales. Esos drones son muy dañinos. Para noviembre de 2024, los drones de Ucrania fueron responsables de alrededor del 80% de las bajas rusas en el frente de guerra. Para dar contexto, Rusia sufrió 45.720 bajas de tropas en noviembre, según Al Jazeera. Si los drones causan el 80% de esas pérdidas, eso equivale a 36.576. La inteligencia ucraniana derrotó a los rusos en un mes usando vehículos no tripulados. Asumiendo que nada ha cambiado en términos de la efectividad de los drones de Ucrania, es probable que Rusia esté perdiendo decenas de miles de sus soldados cada mes luchando contra un enemigo que no es humano. En otras palabras, los drones infligen enormes bajas a Rusia, con las fuerzas de Putin luchando para infligir una tasa de bajas similar en Ucrania porque están luchando contra drones. No es de extrañar que aumentar la producción sea una parte tan masiva de la estrategia de Ucrania para el 2025, y aumentar es precisamente lo que está haciendo. Para febrero de 2025, Ucrania había aumentado la producción nacional de drones hasta el punto en que era capaz de construir 2.5 millones de los aterradores vehículos no tripulados por año. La gran mayoría de esos drones son drones de vista en primera persona, o drones vista en primera persona que Ucrania utiliza para lanzar ataques kamikaze contra despliegues de tropas rusas, vehículos blindados e instalaciones militares. Esa producción de 2.5 millones es un enorme aumento comparado con los 20.000 drones que Ucrania construía anualmente a principios de 2024, demostrando cuán en serio está tomando Zelensky la estrategia de drones de Ucrania. La está tomando muy en serio. De hecho,
los 2.5 millones de nuevos drones anuales son insuficientes. En marzo, el analista militar de Forbes, David Axe, informó que el nuevo objetivo de Ucrania es llegar al punto en que pueda construir un asombroso 4.5 millones de drones anualmente para finales de 2025. Eso representaría una saturación total de un arma que Rusia ya tiene problemas para controlar. Según un bloguero militar ruso, la razón principal del fracaso sigue siendo la dominación aérea del enemigo. Sus drones de reconocimiento están en el cielo. Las 24 horas del día, cualquier movimiento de Rusia es detectado de inmediato por una gran cantidad de drones vista en primera persona. Dicho de otra manera, Ucrania ya ha creado una situación en la que las fuerzas de Putin no pueden hacer un solo movimiento en su territorio sin que Ucrania lo sepa. Si Ucrania logra su meta de producir 4.5 millones, cada movimiento rastreado será seguido por una horda de drones que golpeará a las fuerzas de Rusia antes de que puedan lanzar ataques. Y los pocos que sobreviven y no se dispersan en la naturaleza ucraniana para ser cazados por aún más drones también enfrentarán a estas potencias voladoras cada vez que comiencen un asalto a una fortificación ucraniana. Las tropas rusas no pueden dejar sus trincheras ahora, ya que estarían expuestas a los drones ucranianos. Y cuanto más aumenta Ucrania la producción, menos efectivas serán las fuerzas rusas en un momento en que ya están luchando para ganar terreno. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra o Instituto para el Estudio de la Guerra, las ganancias territoriales de Rusia en Ucrania han disminuido drásticamente desde noviembre. En 2024, Rusia reclamó cerca de 389.5 kilómetros cuadrados de Ucrania, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Para marzo, esa cifra se redujo a solo 78 millas cuadradas. Si las fuerzas de Putin mantienen ese ritmo lento, el Instituto para el Estudio de la Guerra dice que les tomará más de 80 años finalmente conquistar Ucrania. Ahora, con Ucrania acumulando más drones que nunca para defenderse, la dura realidad a la que Putin tiene que enfrentarse es que sus ganancias eventualmente pueden reducirse a cero. Peor para Rusia, Ucrania usará sus drones para recuperar territorio ocupado. Pero Zelensky no está conforme con su vasto ejército de drones de corto alcance. También mencionó que hay un impulso positivo en los ataques profundos durante su discurso, aunque Zelensky se negó a compartir cualquier cifra relacionada con estos ataques. Ucrania golpea profundamente el corazón de Rusia por una razón específica que impulsa esta acción. Además de crear millones de drones de corto alcance, Ucrania también está construyendo más drones de largo alcance que nunca antes. Eso es según The Economist, que dijo el 6 de abril que Ucrania planea aumentar la producción de drones de largo alcance, hasta el punto de que está construyendo 30.000 de ellos para golpear en el corazón de Rusia. A esto se suma la fabricación de hasta 1.000 misiles de largo alcance Neptune, de Ucrania, que pueden recorrer hasta 621 millas. Y se despliega una estrategia que ve a Ucrania golpeando más objetivos rusos que nunca antes. Ya estaba golpeando muchos. En abril, el Kyiv Independent informó que Ucrania había golpeado y destruido más de 77.000 objetivos utilizando sus drones solo en marzo de 2025. Eso representó un aumento del 10% en las cifras de destrucción de drones en febrero, y demuestran cuán efectivamente Ucrania está utilizando sus drones. Evidentemente, la mayoría de esos objetivos están fuera de Rusia. Ucrania ha utilizado marzo para atacar objetivos de largo alcance, como la base aérea de Engels, desde donde Putin lanza sus bombas planeadoras. En los últimos meses, ha atacado las refinerías de petróleo rusas, incapacitando el 10% de la capacidad de refinación de Rusia, quitando 53 millones de toneladas de petróleo ruso en línea. En el proceso, piensa en lo que significan los drones de largo alcance para Ucrania. Los ataques en territorio ruso se intensificarán, destruyendo aún más la capacidad de refinación de Rusia. El efecto dominó es que todo este petróleo destruido no puede ser enviado a las líneas del frente ni vendido a los clientes de Rusia. En el frente de batalla, la escasez de productos refinados del petróleo, como la gasolina y el diésel, impide que Rusia pueda abastecer de combustible a sus tanques y vehículos blindados. Se vuelven blancos sencillos para los drones ucranianos de corto alcance, y su inoperatividad permite a Ucrania eliminar más soldados rusos. La presión se alivia, y más alivio proviene de Rusia, perdiendo millones o incluso miles de millones de dólares en ventas petroleras debido a los crecientes ataques a larga distancia de Ucrania. Combina el aumento de la producción de drones de largo alcance con 4.5 millones de drones de corto alcance, y obtienes un masivo golpe 1-2 entregado a las fuerzas de Putin. Están siendo bombardeados en el frente mientras lidian con ataques cada vez más dañinos en Rusia, que destruyen sus líneas de suministro. La situación empeora para Rusia en el frente de los drones.
Parte del plan de Zelensky para asegurar que Rusia arda implica la inversión en tecnología de drones de fibra óptica. Zelensky anunció que 20 modelos de drones de fibra óptica fueron certificados. El Kyiv Post dice que 11 empresas ucranianas ya están trabajando en su producción. Con esas cifras, posiblemente en aumento hacia el 2025, ¿por qué importan los drones de fibra óptica? Los drones vista en primera persona solo tienen una debilidad real en el campo de batalla. Dependen de la radio y señales electrónicas similares para comunicar las imágenes a sus operadores. Según Neue Zürcher Zeitung, aproximadamente el 75% de los drones pequeños, tanto ucranianos como rusos, son derribados debido a su vulnerabilidad a las interferencias y técnicas de guerra electrónica. Las fibras ópticas entran en juego aquí. Los drones controlados por fibras ópticas ya no dependen de las señales de radio que el actual ejército de drones de Ucrania necesita. Estos nuevos tipos de drones son herramientas interesantes e innovadoras, equipados con un carrete de cable de fibra óptica que puede estirarse hasta 12.4 millas, manteniendo al dron y su piloto siempre conectados. También restringe el uso del dron a compromisos a corto plazo. Estos dos compromisos son sacrificios para garantizar que los nuevos drones de fibra óptica sean completamente seguros, resistentes a las técnicas de guerra electrónica que Rusia utiliza para derribar tantos de los drones actuales de Ucrania. Aún falta mucho por hacer con estos drones de fibra óptica. Además de su alcance limitado por el cable, suelen tener ojivas reducidas para poder transportar varios kilos de cables. Sin embargo, podrían ser una revelación a medida que Ucrania intensifica la lucha contra Rusia. Imagina a las fuerzas rusas intentando derribar una horda de drones regulares solo para encontrarse sin defensa contra los drones de fibra óptica. Ucrania planea hacer aún más aterradora la mayor amenaza que representa para las fuerzas de Putin. Pero los drones no son lo único que Zelensky tiene bajo la manga. También está lo que Ucrania hace en Belgorod. Belgorod es un óblast ruso ubicado en la frontera entre Ucrania y Rusia. En muchos aspectos es similar a Kursk, que Ucrania contrainvadió en agosto. En el 2024, las fuerzas de Zelensky capturaron cerca de 93 asentamientos y 745.2 kilómetros cuadrados de territorio durante esa invasión. La situación en Kursk obligó a Putin a acumular una enorme fuerza de 50.000 soldados para intentar recuperar el óblast. Avanzando hacia abril de 2025, Putin ha tenido principalmente éxito, ya que Rusia afirma haber recuperado la mayoría de su territorio perdido en Kursk, expulsando a las fuerzas ucranianas ocupantes. En el proceso, Kursk tenía mucho valor para Ucrania, habiendo representado una victoria simbólica sobre Rusia y dando a Ucrania ventaja para usar en futuras negociaciones con Rusia. Pero con Putin recuperando lentamente Kursk, el próximo plan de Ucrania es enfocarse en Belgorod. ¿Cómo? Lanzando una nueva contrainvasión. Durante su discurso, Zelensky dijo, y aún la región de Belgorod está activa estos días. Para aquellos que no lo captaron, Zelensky básicamente confirmó que hay una nueva presencia ucraniana en Belgorod que está causando estragos en el territorio en este mismo momento. Zelensky también confirmó que Ucrania está llevando a cabo operaciones activamente tanto en las regiones de Belgorod como de Kursk, sugiriendo que los contraataques y las contrainvasiones están en juego. Esas operaciones tienen varios fines. Si Ucrania puede capturar cualquier territorio en Belgorod, incluso si es menos de lo que capturó en Kursk, recupera influencia. Mientras se llevan a cabo negociaciones de alto al fuego, la mayoría en Ucrania no cree que este llegue a ocurrir. Entonces, más importante para Ucrania, capturar territorio en Belgorod obligará a Putin a dedicar más de sus soldados al Oblast, tal como lo hicieron las ganancias territoriales de Kursk hacia finales de 2024. Más soldados enviados a Belgorod significa que Putin tiene menos para dedicar a Sumy. Ese Oblast ucraniano es el próximo objetivo de Rusia después de que retoma Kursk, con Putin confiando en los restos de sus fuerzas en Kursk para asaltar la región. Si esas fuerzas tienen que ser desviadas a Belgorod, junto con los soldados de la región de Donetsk, que Putin ha pasado más de un año intentando tomar. Rusia puede presionar menos a Ucrania. Se ve obligada a defender su propio territorio en lugar de lanzar ataques, lo que abre oportunidades para que Ucrania contraataque y recupere el territorio ocupado. Y es ahí donde su gran ejército de drones entra en acción. A medida que ese ejército crece y las fuerzas ocupantes de Rusia se debilitan, Ucrania recuperará territorio mientras causa problemas importantes para Putin dentro de Rusia.
En este momento, no sabemos cuán profundamente han penetrado las fuerzas de Ucrania en Belgorod. La British Broadcasting Corporation dice que Zelensky sugirió una presencia ucraniana en el Oblast tan temprano como el 18 de marzo, con la confirmación solo llegando con este reciente discurso. También informa que varios blogueros militares rusos están informando sobre los combates que tienen lugar en Demidovka, que es una ciudad rusa a unos 1.2 millas de la frontera con Ucrania. Eso solo sugiere que Ucrania está más adentro en Belgorod de lo que a Putin le gustaría, con algunos blogueros incluso sugiriendo que Ucrania ha sido capturada y ahora está consolidando posiciones alrededor de Demidovka. Piensa en lo que todo esto significa para Putin. Hace solo unos meses, debió haberse sentido confiado con Rusia, retomando Kursk y creyendo que sus fuerzas avanzaban significativamente en Ucrania. La situación ha cambiado. Está perdiendo territorio en Belgorod, lo que podría ponerlo donde estaba en agosto 2024, mientras sus operaciones dentro de Ucrania se estancan. Ucrania está acumulando un ejército de drones masivo, obligando a Rusia a lidiar con un futuro donde sus fuerzas de primera línea nunca estarán seguras. Y su valiosa infraestructura dentro de Rusia está en la mira de Ucrania. Lo que nos lleva a otro elemento de la estrategia de Ucrania: destruir la mayor cantidad posible de equipo e infraestructura logística rusa. Dependiendo de la fuente, Rusia ha perdido entre 20.000 unidades de hardware militar desde que Putin comenzó su invasión, o cerca de 70.000. The Insider dice que Oryx, que solo rastrea ejemplos confirmados de destrucción de hardware, sitúa la cifra cerca de los 20.000, en comparación con las 7.600 pérdidas confirmadas. El Ministerio de Finanzas de Ucrania reporta cifras mayores sobre la situación del país. Dice que Ucrania ha destruido más de 10.500 tanques rusos, más de 22.000 vehículos de combate, casi 26.000 unidades de artillería y alrededor de 1.350 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple. Más de 1.100 sistemas antiaéreos de Rusia han caído en Ucrania, junto con cientos de sus aviones y helicópteros y alrededor de un tercio de la flota del Mar Negro. Putin espera que le permita ejercer presión sobre el sur de Ucrania desde Crimea. El punto es que Rusia ha absorbido pérdidas masivas desde febrero de 2022 y no puede sostener esas pérdidas por mucho más tiempo. Putin ha confiado en extraer de antiguos arsenales de la era soviética para mantener una presión constante sobre Ucrania durante los últimos 3 años. Esos arsenales ya se agotaron. El informante dijo en febrero que solo entre el 41 y el 52% de las reservas prebélicas de Rusia permanecen en sus instalaciones de almacenamiento. Aunque eso parezca mucho, también cabe considerar que Rusia ya ha retirado las mejores armas de esas instalaciones. Los tanques que funcionaban o eran fácilmente reparables fueron enviados a Ucrania, donde fueron destruidos dejando solo desechos. Las piezas de hardware militar que están demasiado deterioradas para reparar o que requerirán mucho trabajo para hacerlas operativas de nuevo. En este último caso, ese trabajo cuesta dinero y requiere piezas que Rusia solo puede obtener desmantelando aún más sus reservas. En otras palabras, Putin está en un reloj de reservas, y Zelensky lo sabe. Ha hecho una prioridad destruir la mayor cantidad de hardware ruso porque sabe que Putin ya está luchando para reemplazar lo que ha perdido en Ucrania. Cada tanque diezmado o no se reemplaza o se cambia por el peor tanque ruso, que es aún más fácil de eliminar. Lo mismo sucede con los vehículos y la artillería. Según el Insider, Rusia ya no tiene más morteros en ese frente. Solo tiene 531 de sus 1.010 cañones antiaéreos y menos de la mitad de la artillería de cañón remolcada con la que comenzó la supuesta operación militar especial de Putin. Y de nuevo, lo que queda son los residuos, las piezas de equipo que están en estado de descomposición técnica. Ucrania tiene que mantener la presión. Así es como completará la inversión del impulso con el que Rusia terminó 2024. La promesa de Zelensky de devolver la guerra a Putin está respaldada por la innovación masiva de producción de drones de Ucrania, la nueva contrainvasión de Belgorod y sus esfuerzos para agotar aún más los arsenales rusos. Ya al borde del agotamiento, ¿cómo podría Rusia posiblemente recuperarse de todo esto? ¿Y crees que Zelensky ha señalado un punto de inflexión en la guerra de Ucrania con sus últimos anuncios? Deja tus comentarios abajo y suscríbete al Show Militar para estar al día sobre los últimos desarrollos en la defensa de Ucrania contra Rusia. Nos esforzamos por ser una fuente precisa y actualizada de noticias e información sobre conflictos militares en todo el mundo y apreciamos enormemente tu apoyo.